La Biblia dice que Dios creó o Dios nos creó para la alabanza de su nombre. Y el salmista dice en el Salmo 150: todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cuántos aquí respiran? Entonces usted tiene que alabar a Jehová. Dios nos creó con esa intención de tener gente que le ame, de tener hijos que estén con Él, cerca de Él, que quieran disfrutar su presencia. Y el pecado pues vino a alejarnos de Dios. Nunca fue la intención de Dios crear robots programados para que lo amaran a Él y ya. Qué cosa tan aburrida, ¿verdad? Cuando tenemos que seguir un patrón. Pero Dios no es de ese tipo de personas aburridas. Eso es creativo y nos dio el libre albedrío para que nosotros podamos escoger si amarle o no amarle. Aunque usted no lo crea, eso es amor. Cuando usted tiene la capacidad de escoger si ama o no, si cuida o no, si sigue o no, si honra o no, si da o no, esa capacidad nos la dio Dios. Y eso es amor. A Dios a nadie obliga a que lo ame, pero sí seduce a la gente, a su creación, para que lo ame. ¿Me está escuchando? Usted llegó a Dios y está aquí porque Dios te encaminó a que le buscases. Que aunque Satanás te puso tropiezos y obstáculos para que no llegaras a Él, Dios siempre se mostró y se muestra a todos nosotros con los brazos abiertos, con un corazón abierto, para que nosotros lleguemos a Él. Gloria a Dios. Qué bonito. Y el hombre insistió en pecar, porque no pecó y lo dejó hasta allí. Dijo: una sola vez y más nunca, ¿no? Esto es constante, ha sido constante, porque es el pecado esclaviza. Y Dios comenzó a tratar con la gente. Y hubo gente que respondió a su llamado. Ahí vemos a Noé. La Biblia dice que era un hombre justo. Dios llamó a Noé porque era un hombre justo. Él quería hacer el bien. Y eso es lo que Dios busca. Gente que no se queda o se conforma con la vida que ofrece el mundo. Dios busca gente que es anticonforme, que no es conformista a las cosas del mundo. Inclusive Dios busca gente que no se conforma ni siquiera cuando llega a Él, sino que como Él es infinito, nosotros podamos llegar siempre buscando más de Él. ¿Habrá algún momento en el que seamos llenos? Jamás, completamente. Aquí no estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, sino de la plenitud de Dios en nosotros. Porque Dios nos llena conforme a nuestra capacidad, es lo que enseña la Biblia. Pero vaciamos y necesitamos más. Hay gente que se conforma y cree que el evangelio es bautizarse, entregarse y bautizarse, y hasta allí y se acabó todo. Pero el evangelio no es eso. El evangelio es más que eso. El evangelio es intimidad con Dios. El evangelio es llevar una vida con Dios de la mano todos los días de nuestra vida. Ese es como el que se casa pensando que el matrimonio es sexo y ya. Pero cuando te casas te das cuenta que el matrimonio no es sexo, o es más que eso. Porque el matrimonio es una vida juntos.
y que todo lo que venga lo vamos a lograr juntos. Y cada día será diferente, serán retos nuevos, pero todo será. Y eso es lo que quiere Dios. Fíjense, Dios no viene a buscar a un hermano, Dios no viene a buscar a un amigo, Dios viene a buscar a un amante, a una novia, a una esposa, a una novia con la que se va a casar, porque dice la palabra de Dios que allá arriba celebraremos las bodas del Cordero. Viene a buscar a alguien con el que se va a unir. Y no que no estemos unidos con Dios ahora, sí lo estamos. Pero quiero que entiendas que la boda se va a celebrar allá arriba. Y este tiempo que estamos aquí es de preparación. Entonces Dios ya llama a Noé porque vio en Noé un hombre justo. Y lo llamó porque vio que él quería tener comunión con Dios. La Biblia dice de Noé, en los tiempos de Noé, que la gente era de continuo al mal. La gente quería hacer el mal, pero Noé era diferente. Si vemos las estadísticas simplemente de Caracas, en Caracas se cree que hay más de 10 millones de personas. ¿Y cuánto es el porcentaje que realmente ama a Dios? Y no me refiero al que dice ser cristiano, porque todos dicen ser cristianos, pero realmente son cristinos. Porque el cristiano es el que vive conforme a la vida de Cristo. Y no es ponerse chola, ni el pelo largo, ni la chiva, ni la batola. Eso no es la vida cristiana, sino una vida de carácter, una vida de ejemplo, ¿verdad? Ahora, fíjense, esa vida que había en ese tiempo de Noé, de continuo al mal, Noé era diferente. Y lo que le decía, 11 millones o más de personas en Caracas, y son pocos los convertidos aquí. Pero Noé no decía, ni nosotros debemos decir, bueno, son más aquellos que nosotros, por lo tanto nosotros también pues mezclémonos con aquellos, y porque no hay solución. No, ese no era Noé, y esos no son los hijos de Dios. Gloria a Dios. Esos no son los hijos de Dios. Tenemos que marcar la diferencia y creer lo que dice la palabra de Dios, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Es decir, que hoy podremos ser menos, pero mañana no necesariamente va a ser así. Porque la gracia de Dios es que su iglesia crezca cada día. Esa es la voluntad de Dios, que la iglesia crezca. Que la iglesia no sea gente conformista. Ya bueno, soy salvo yo, mi esposa y mis hijas, y bueno, ya listo, acostémonos a dormir. No. Queda tu familia, el resto de tu familia. Quedan tus vecinos, tus amigos, tus conocidos. Y no solo eso, queda todo un mundo por llenar con el evangelio de Jesucristo. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Y para eso te escogió a ti. Eres un escogido de Dios. Escogió a Noé. Y con Noé hizo un plan para que hubiese un pueblo diferente. Pero se levantó ese pueblo diferente. Y fíjense que ahora, a través de un hombre justo, pero en medio del camino se contaminó. Pero siempre Dios buscó que hubiese un pueblo que estuviese completamente buscándole. Trató con Abraham, con Jacob, con Isaac, perdón, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob le cambió el nombre a Israel, y de allí vino el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, un pueblo apartado para Dios. Y muchos dirán, bueno, entonces Dios era sectarista, Dios era exclusivo para ellos nada más. Bueno, lo que pasa es que el pacto que Dios hizo con Abraham, nadie más quiso hacerlo.
Fue solo Abraham el que lo aceptó. Y Abraham se lo pasó a su hijo, y su hijo se lo pasó a su hijo. Y allí vemos cómo estos hombres buscaron siempre estar conectados con Dios. Ahora Dios ya tenía un plan diseñado, porque Él decía: no puede ser solo un grupito, o no puede ser solo esta gente. Yo quiero que haya más, que hayan más, que los demás también tengan la oportunidad. Bueno, y lo había. Podían judaizarse, pero casi nadie hacía eso. Y Dios por eso planeó a Jesucristo y envía a Jesucristo aquí a la tierra. Y por eso dice: de tal manera amó Dios al pueblo de Israel. Y en el mundo estás tú y estoy yo, porque yo no soy israelita, ni tú tampoco. Usted es venezolano. Entonces todos somos venezolanos, de israelitas no tenemos nada. Por lo tanto no teníamos la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Pero Jesucristo, Dios dijo: esto no puede seguir siendo así, esto tiene que haber un cambio y darle la oportunidad al mundo entero, porque todos fueron creados por mí. Por lo tanto envió a Jesús por amor a este mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. ¿Puede haber un cambio? Sí, puede haber un cambio. Solo hay que aceptar y recibir a Jesús como Salvador. Sí hay esperanza, claro que hay esperanza. Mientras estemos respirando hay esperanza de que Jesús sea nuestro Señor. Pero vuelvo y repito, Dios no te obliga. Es tu decisión si lo amas o no lo amas. Por lo tanto, Dios abre la brecha para que todos nosotros tengamos la posibilidad y la escogencia de ser parte de su familia. Gloria a Dios. Es importante que en el Antiguo Testamento pues no existe la palabra iglesia, porque la iglesia no existía, existía el pueblo de Dios. Pero es a partir del Nuevo Testamento, del libro de Hechos, que empezamos a ver la palabra iglesia. Y lo tremendo de esto, en los evangelios creo que aparece solo una vez. Pero a partir del libro de Hechos hay más de 119 veces en donde aparece la palabra iglesia. Lo que dice que iglesia es importante para Dios. La iglesia es importante para Dios. Usted podría decir eso: yo soy importante para Dios. Y iglesia no es este local. ¿Me escuchó? Este local no es iglesia. Esto es auditorio de un colegio. La iglesia somos nosotros. Por lo tanto, si estamos aquí, o estamos allá afuera, o estamos más allá, o más acá, o más atrás, o más adelante, somos iglesia igual. Ahí está la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cuándo comienza a ser iglesia? Bueno, mientras Jesús estaba aquí, comenzó a preparar a 12 hombres. 12 hombres escogió. Y esos hombres los comenzó a preparar para lo que venía, para lo que Él quería hacer, para lo que se había planificado hasta antes de la fundación del mundo. Qué tremendo esto. Comenzó Dios a tratar con ellos, el Espíritu Santo a tratar con ellos. Hombres del vulgo algunos, hombres con mucha sabiduría, políticos, habían cobradores de impuestos, había de todo. Y yo quiero que usted entienda esto y vea esto, que Jesús escogió hombres de todas partes, de todos los diferentes grupos sociales. Pero lo que yo veo en la Biblia es que al final, digo al final, cuando Jesús asciende y el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, esos tildes se acabaron. El que era cobrador de impuestos
pues ya seguramente cobraba, pero ya con otra intención. Pero por ningún lado vemos a esta gente predicando política, sino predicando a Jesús. Uno de ellos se atrevió a decirle: bueno, Señor, ¿y cuándo es que tú vas a ser presidente? ¿Cuándo es que vienen las elecciones para votar por ti? Y él le dijo: eso ustedes, olvídense de eso. Olvídense de los tiempos, de cuándo voy a ser presidente. Olvídense de que cuándo voy a ser el rey, cuándo voy a gobernar, cuándo los voy a libertar del imperio romano. Olvídense de eso. Ustedes lo que tienen que buscar es ser llenos del Espíritu Santo para que cambie el mundo. Qué diferente sería si en vez de que la iglesia se inmiscuya en política, la iglesia se inmiscuya en cambiar a la gente, porque la gente es la que va a cambiar al mundo. Si la iglesia cambia a la gente, cambiará la política, cambiará la economía, cambiarán los negocios, cambiará la escuela, cambiarán los liceos, cambiarán las universidades, cambiará la mentalidad. Porque hay una iglesia que está inyectando el poder y la sabiduría de Dios para que todo nivel sea diferente. Gloria a Dios. ¿Qué diferente sería? Pues Jesús preparó a esos 12 hombres y les dijo: no es en política que se van a meter, no es en negocios, porque ninguno que milita se va a enredar en los negocios de este mundo, sino que ustedes ahora se van a dedicar a lo que yo les voy a decir, y ustedes se van a dedicar a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En mi nombre echarán enfermos, echarán demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es la misión de la iglesia. Y Señor, ¿y cómo haremos esto? Bueno, yo me voy a ir. Y wow, pero si tú eres el pastor, tú eres el director, ¿cómo es eso que te vas a ir? Bueno, yo no los voy a dejar solos. Yo voy a enviar ahora al Espíritu Santo, a uno que es igual a mí. Solo que en este momento yo estoy con ustedes, pero cuando Él venga, ya esto va a ser diferente, porque voy a estar en ustedes, dentro de ustedes. Y la pasión, el amor, el fuego que sienten cuando están conmigo, pues la van a sentir siempre, porque ya voy a estar dentro de ustedes. Gloria a Dios. Qué tremendo esto. ¿Y cuándo va a ser esto? Bueno, yo voy a ascender al cielo, yo me voy de aquí, y ustedes se van a encargar de orar para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Eso es lo que dice Hechos capítulo 1. Bueno, ellos se fueron. ¿Saben cuántos se fueron a buscar al Espíritu Santo? La Biblia dice que eran como 120 personas. Eran más de 12, eran 120. Jesús había hecho una buena labor de evangelista. Había ganado a 120 personas. Y esos 120, cuando vieron a Jesús irse, los ángeles le dijeron: bueno, listo, se acabó. Aquí no tienen que estarse quedando viendo al cielo. Es momento de ir y hacer lo que Jesús les dijo. Quiero decirles que el evangelio no es para estar estático y esperando, sino para avanzar y esperar. ¿Sí? ¿Va a venir otra vez? Claro que va a venir otra vez, pero eso no me dice que me voy a quedar sentado de brazos cruzados, sino que yo voy a avanzar. Espero, pero yo voy a trabajar, porque sé que su venida está próxima, y por lo tanto yo tengo que hacer lo que Él me diga, porque cuando Él venga, Él me va a decir: ¿hiciste lo que yo te dije? No, Señor, yo me quedé fue esperándote, había que hacerlo. Había que hacerlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá que hacerlo? Hay que hacerlo definitivamente. Y comenzó esa gente a orar. Yo me imagino la intensidad, la pasión con la que oraban. Ahí estaba María con sus otros hijos. Había cualquier cantidad de mujeres, una cantidad de Marías sorprendente.
Pero también habían hombres allí orando y pidiéndole al Padre que cumpliese lo que Jesús había dicho. 10 días orando. Y en ese 10º día, hasta ese 10º día, ellos estaban unidos con una sola mentalidad. Como decía Freddy, tenían un solo propósito. ¿Cuál era el propósito? Ser llenos del Espíritu Santo. Qué tremendo y qué bonito sería que nosotros como iglesia tuviésemos ese propósito. Y es el propósito por el que tenemos que tener. Porque déjeme decirle, mientras el Espíritu Santo no venía, esta gente estaba congregada, unida, sí, haciendo una labor, pero estaban encerrados. Estaban reunidos como iglesia, pero encerrados en 4 paredes. Estaban en una casa, en un piso alto. Por eso se dice aposento alto. Ahí encerrados. Y Dios no les había dicho que se quedaran encerrados, sino que les dijo: salgan. Pero para poder salir tenía que primero venir el Espíritu Santo. Y ahí la iglesia como que no ha entendido esto. La iglesia cree que tiene que estar encerrada. Mientras nosotros mantengamos encierro, pues yo le voy a decir, esto se nos va a convertir en un club, en una casa de bingo, donde la gente viene a distraerse, a cantar un poco, a escuchar a un loco hablar, y bueno, a que mis niños escuchen un poco de Biblia, pero hasta allí. Y la iglesia no nació para eso. La iglesia no nació para entretenerte o entretenerme. Ni yo estoy aquí para entretenerlos. Yo estoy aquí por un llamado. Y usted está aquí también porque Dios lo llamó. Por lo tanto, si somos llamados y escogidos, entonces no podemos estar encerrados. Y usted dirá: pero ¿y cómo hago con el tapaboca? Quédese con su tapaboca, pero que no sea un tapaboca de corazón ni de mentalidad. Porque es que hay gente que cree que el tapaboca es una mordaza. Eso no es una mordaza. Satanás ha intentado callar a la iglesia desde que Dios descendió como el Espíritu Santo sobre ella. Ha intentado callar y destruir a la iglesia, y lo ha logrado. No ha podido. Y ha matado a cuantos cristianos le ha placido. Y la iglesia ha dejado de crecer. No, ¿sabe cuándo la iglesia deja de crecer? Cuando los cristianos no tenemos al Espíritu Santo. La iglesia deja de crecer cuando la iglesia no cumple con la misión que Jesucristo le encomendó. La iglesia deja de crecer cuando se queda estancada y encerrada. Esa es la iglesia. No es un muerto. Un muerto es frío. Un muerto no se mueve, está tieso, duro allí. Pero sabes que cuando tocas a alguien que está vivo, sientes su calor. ¿Usted no ha tenido frío y ha tocado a alguien caliente? Wow, cuando usted tiene frío y toca a alguien caliente, ¿qué provoca? Abrazarlo, ¿verdad? Es diferente tocar a un muerto. Imagínese usted tener sed y llegar a un lugar donde supuestamente hay agua, y cuando va y saca su vaso porque se está muriendo de sed y aprieta el botoncito donde va a salir el agua, y usted pone su vaso y lo que sale es nada. ¿Cómo se queda usted? Imagínese la gente allá afuera. Necesita a alguien que le diga: esto va a cambiar. Hay alguien que está pendiente de ti. Hay alguien que tiene sus ojos puestos en ti porque quiere cambiar tu vida. ¿Por qué no lo miras a él? La gente está buscando agua, pero estás lleno. Porque si el botellón está vacío, no sale nada. Si no lo tienes, no lo puedes dar. Si no lo tenemos, no lo podemos dar, ¿sabe? Debemos estar llenos del Espíritu Santo.
Y cuando descendió ese 10º día el Espíritu Santo, pues eso se volvió una iglesia, una explosión. Porque de una tuvieron que salir. De una vez tuvieron que salir. Porque la gente comenzó a ver qué le pasó a estos locos. Estaban tan tranquilitos y ahora están de atar. ¿Qué les pasa? Y se acercaron y resulta que hablaban en otras lenguas, pero esas lenguas ellos las entendían. Tal vez el que la hablaba no, pero el que escuchaba por fuera la entendía. Y dice que escuchaban las maravillas de Dios. Qué tremendo que simplemente la otra persona lo que estaba haciendo era hablar en una lengua que no conocía, pero Dios estaba hablando a través de esa lengua para que el otro llegara a los pies de Él. ¿Cuánta gente? Y yo no voy a hablar mal de esto. Pero fíjense, la gente se enfoca mucho en estudiar en un instituto bíblico, de prepararse para predicar bien, para hablar bien, para enseñar bien. Pero ¿a cuántos alcanzan con simplemente preparación? Vuelvo y repito, no estoy hablando mal de esto. Hablo mal, de esto sí hablo mal. Cuando solo es preparación bíblica y no hay preparación de oración. La iglesia primitiva, esa que estaba en el aposento alto, sí estaban preparados. Ellos conocían el Antiguo Testamento a cabalidad, porque desde niños se los enseñaban. Y muchos de ellos tenían que aprenderse por lo menos los primeros 5 libros de memoria. Pero esta gente está preparada con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué era lo que hacía falta? Bueno, conocimos a Jesús. Y Jesús les enseñó que la única manera para que toda esa preparación que tenían desde niños y que Él también había influido, ahora esa preparación para que sea efectiva en tu vida y sea efectiva en los demás, tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, esta gente comenzó a predicar con el conocimiento que tenía. Pero yo no sabía que tú predicabas, yo tampoco. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás lleno, no te puedes quedar callado. Eso es lo que pasa. ¿Por qué lidiamos tanto con nuestros nervios? ¿Sabe por qué? Porque confiamos mucho en nuestra preparación. Y no confiamos en la llenura, en el poder del Espíritu Santo. Yo te digo, sí, prepárate, pero ten por seguro que el único que puede tocar y llegar al corazón de cada uno de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Es el único. Así que ese grupito de 120 personas que Jesús había alcanzado comenzaron a orar, y al 10º día el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y de 120 se convirtieron en 3,000. Y más de 3,000 porque solo contaban a los hombres, faltaban mujeres y niños. Gloria a Dios. ¿Qué efectividad había? La palabra que Jesús les había enseñado pues se estaba volviendo vida. Qué emocionante ver cuando comienza a llegar tanta gente tocada, convertida, convencida por el Espíritu Santo de Dios. Frey decía, ¿cómo hacían? Porque uno predicando a 3,000, a 5,000, ¿cómo hacían? Bueno, seguramente se difundía la voz a uno y el otro la repetía, iban así. ¿Usted se imagina un mensaje así? El que estuviese más lejos, de aquí que le llegara la segunda parte de lo primero que escuchó. Y cuidado si lo que escuchaba no era lo primero que dijo aquí el otro. ¡Qué locura! Pero qué tremendo es que obviando o saltando todos esos impedimentos, el Espíritu Santo comenzó a actuar en más de 8,000 personas. ¿Cómo lo hacía? No lo sé, pero lo hacía.
Por eso les digo, con corneta, sin corneta, con micrófono, sin micrófono, con instrumento, sin instrumento, yo solo o con mucha gente, como sea. Si estamos llenos del Espíritu Santo, podremos alcanzar a muchos. A muchos. Ese fue el inicio de la iglesia. Una iglesia nueva, una iglesia que estaba completamente llena del Espíritu Santo. Qué tremendo cuando hablas con un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, porque no habla de su necesidad, no habla del sufrimiento, no habla de su escasez, sino que habla del Dios que provee todo lo que le hace falta. Habla del Dios que le ha sanado, que le ha salvado, que le ha libertado. La gente está cansada de escuchar más de lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque todos estamos en la misma situación. Pero qué bueno cuando llega alguien diferente, con un semblante diferente, con una palabra diferente, con un espíritu diferente. ¿Sabe por qué? Porque todo cambia. Todo cambia. Todo cambia cuando hay un espíritu diferente. Y eso es lo que tenemos que orar. Señor, que el espíritu del mundo no nos invada, que el Espíritu Santo, el espíritu del mundo no nos llene de su basura, porque no lo queremos. La otra característica de esta iglesia no es solamente que era una iglesia nueva, sino una iglesia universal. La palabra universal proviene del católico, la palabra católico. La palabra católico significa universal. Por lo tanto, nosotros somos católicos, sí, pero no romanos. Nosotros somos católicos, apostólicos, evangélicos, pentecostales. Se lo repito: católicos, apostólicos, evangélicos, pentecostales. Católico porque es universal. Ah, romano no, venezolano tal vez. Porque eso fue lo que dijo Jesús. La iglesia no va a estar confinada al aposento alto. La iglesia no va a estar confinada a ese lugarcito allí que tienen ahí en la avenida Lecuna. La iglesia tiene que salir de allí y crecer hasta los confines de todo el mundo, de toda la tierra. Esa es la iglesia que Jesús edificó. Hechos 2:21, porfa. Dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el apóstol Pablo dice: ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Quién va a predicar allá afuera? ¿Y los demás? ¿Qué predicar allá afuera? El versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuántos aquí han recibido la palabra? ¿Cuántos han sido bautizados? Y los que no les toca. Y se añadieron aquel día, ¿cuántas? Como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Fíjense, aquí la iglesia no se desmembró, porque es que a veces cuando sucede este tipo de explosión así tan repentina, la gente se desenfoca. Hay desenfoque. Algunos porque entonces se creen estrellas, otros porque se estrellan de haberse creído estrellas, otros porque bueno, se volvieron famosos y entonces ahora creen que son la gran Chinoto y no hay otra. Pero qué bonito que esto no sucedió en la iglesia. Qué bonito lo que ocurrió aquí. Que esta gente sabía a quién estaba sirviendo,
sabían a quién querían mostrar, por lo tanto estaban firmes. Era una iglesia firme. Tenemos que entender que cuando Dios nos da a probar un poco de su gloria, quiero que lo entienda. Cuando Dios nos da a probar un poco de su gloria, entonces nosotros comenzamos a subir. El que se humilla será exaltado. Pero hay algunos que cuando comienzan a probar esa gloria de Dios, creen que es por ellos. Es que yo oro tanto, es que yo predico tan bien, es que no hay otra persona como yo. Cuando la gente se me acerca, quiere abrazarme y no hay un abrazo como el mío. Es que mis palabras son tan dulces. Sape gato, el Señor reprenda al diablo. Me sacudo eso. No, yo no quiero eso. Porque el día que la gente ponga los ojos en nosotros, hasta ahí llegó. ¿Y sabe qué? El primer demandado voy a ser yo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Señor, que tú me hiciste tan bello. Te volviste un segundo Satanás. Y entonces como me creí, no, yo no quiero creerme nada. Yo quiero que la gente vea en mí a Jesucristo. Que cuando usted y yo hablemos, la gente no escuche a un guánfilo. Me puse yo de primero. Que escuche a Dios hablar. Que cuando la gente nos vea, vea a Jesús. Y que nunca la gloria sea de nosotros. Porque el único que cambia, el único que atrae, no somos nosotros, es Él. Es Él. No es porque cantemos bonito, o toquemos bonito, o prediquemos bonito, o enseñemos bonito, o barramos bonito, o hagamos lo que hagamos sea bonito. No, es por Él. Es por Él. Todo lo que usted y yo hacemos es por Él, es por su gracia, es por su bondad, es por su misericordia. Y si algo tenemos y hacemos aquí en la iglesia o fuera de ella, es por su gracia, es porque Él así lo quiso. Yo, por más que he querido buscar de ser una persona muy renombrada, no lo he logrado ni lo lograré. Porque yo no quiero que la gente venga aquí, es por mí. Porque el día que yo falte, ya no habrá más nadie, ¿sabe? Porque vienen es por mí. Y yo quiero que aquí la gente no venga por mí, sino por Jesucristo. Que el día que yo falte y está otro que no predica igual que yo, pero que tiene el mismo nivel de oración y el mismo o mayor nivel de oración y de preparación, bueno, Dios está allí y respalda. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan y sepan. Nosotros somos una iglesia de oración, una iglesia que se prepara, una iglesia que quiere y que sale a la calle para conquistar las almas. Somos una iglesia que nació para estar arraigada a Jesucristo y crecer firmes hacia arriba. Aleluya. Luego, era una iglesia no solamente firme, sino una iglesia poderosa. A veces nos enfocamos mayormente en Pedro o en Juan en cuanto al poder, a lo que pasaba. Oye, Pedro, mira, con Juan, un paralítico, no tengo dinero ni plata, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Oraron dos hombres de oración y el hombre dijo ¡ay! Y se levantó. Y el primero fue ¡ay! Pero todos los demás fueron gloria a Dios. Eso es lo que yo quiero buscar. Que la gente aquí no venga simplemente a buscar un milagro, sino que se vaya convencido del que el que le hizo el milagro también lo salvó. Porque eso es lo más importante. Prefiero estar cojo e ir al cielo que estar sano e irme para el otro lado. No. Por eso lo que mayormente predicaremos será salvación. ¿Creemos en la sanidad? Sí, creemos en la sanidad. Claro que sí, Dios tiene poder para sanar, para libertar, pero principalmente Dios quiere la salvación.
Aleluya. Y esa iglesia, pues ahí estaba Pedro y la gente, había tanta gente que quería ser sana y no podían alcanzar a Pedro, pero decían que se iban a poner junto al camino por donde pasaba Pedro para que aunque sea su sombra cayera sobre ellos. Qué tremendo, pues enfocamos en Pedro, en Juan, en los apóstoles, pero también hay hombres y mujeres que no eran pastores ni eran maestros, sino era simplemente el que servía en la iglesia, el que barría, el que limpiaba el baño. Y ahí estaba Felipe. Y dice de Felipe, porque lo estudiamos no hace mucho, que era un hombre lleno de fe, un hombre con testimonio, también un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre con sabiduría, y el poder de Dios se manifestaba en él. Pero hermano, ese era Felipe. No, y Esteban también. Estoy hablando de Esteban, pero dije Felipe, pero Felipe también. Esteban. Esos son servidores de la iglesia. No, hay que buscar es al pastor. Al pastor. Ese es el que ora por los enfermos. Porque si ora por ti no te vas a sanar. Si otro ora por mí, ti no te sana. Si otro ora por ti, no te salva. Una iglesia llena de poder. No solo el pastor, no solo los líderes, no solo los que están allí, los servidores. Somos todos. ¿Me escuchó? Todos. Todos tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Que los demás se contagien del espíritu que hay en nosotros, de la actitud que hay en nosotros y no nosotros a ellos. Cuando usted viene aquí, esto es un lugar de celebración. Perdón, me equivoqué. Esto es un lugar de silencio. Esto es un lugar donde usted viene a clavarse en esa silla y a morder bien duro ese tapaboca. Porque si usted llega a abrir su boca y decir gloria a Dios, el pastor se quitó un zapato y le mete un zapatazo. Así que mucho cuidado. Al que vea que diga algo, lo zapateo. ¿Cómo le vamos a llamar a este cementerio? ¿O le vamos a decir a este cementerio? Por favor. ¿Cementerio? ¿Y qué queremos para nosotros? ¿Qué es lo contrario a un cementerio? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Y quién da la vida? Dios. 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 Me gusta mucho que cuando Dios creó al hombre, el hombre era un montón de barro. Y fue hasta que Él dice que sopló al Espíritu Santo, al aliento de vida, hálito, ese es el Espíritu Santo, que ese montón de barro recobró vida, o tuvo vida, no la recobró, la tuvo. Fue, dice, y fue un alma viviente. Lo hizo con sus manos, pero fue el Espíritu Santo el que dio vida. Y cuando vamos a la iglesia, Jesús se encargó igual que el Padre, porque Jesús estuvo también en la creación y el Espíritu Santo también, de formar la iglesia. Y la formó con su trabajo, con su ejemplo. Pero la iglesia no estaba viva. Ahí el único vivo era Jesús. Pero ahora Jesús dice, ya yo hice mi parte, el Padre me envió, yo hice mi parte, la edifiqué, ahora toca la parte del Espíritu Santo. Y qué bonito que dice que el Espíritu Santo llegó ¿cómo? Como un soplo, un viento recio, para decirle a la iglesia, ustedes no son un cementerio. Ustedes no son una cuerda de muertos, lo eran, pero ahora les viene la vida y les viene de manera recia. El que estaba muerto pues se levanta, el que estaba dormido pues se despierta en el nombre de Jesús.
Y eso es lo que tenemos que buscar, que el que está caído se levante, que el que está en pecado pues rompa con esas cadenas, porque aquí está el Espíritu Santo como un viento recio para libertar a todos, para convencer a todos. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, no podemos ser cristianos conformistas. No podemos ser cristianos apagados, aguados. Yo soy tranquilo, ¿sabe? Pero cuando siento la presencia de Dios, wow, yo no sé, yo siento que voy a explotar. Y sabe, yo siempre le pido al Señor, Señor, que la gente esté a la altura de lo que tú quieres dar. Porque es que a veces Dios quiere dar algo y la gente está. Por eso comencé a orar. Pídale a Dios que le hable. Demande de Dios. Porque cuando usted, mire, hasta en qué momento llegue el ave, la mamá, a darle comida a esos pollitos. Cuando ¿qué ellos hacen? Comienzan a pillar esos bichos duros. ¿Y qué tiene que hacer la paloma madre? Si ellos se mantienen allí calladitos, ¿qué dice la paloma? Entonces están bien, entonces están tranquilos porque no dicen nada. Qué bonito que nosotros fuéramos hijos glotones en el espíritu, claro. Entonces la paloma iba a arrancar a buscar, pero como se quedaron callados, entonces dijo, no, ya, se llenaron de aire. ¿Sabe qué es malo? Llenarse de aire. Eso produce muchos dolores. No se llene de aire, te hace daño. La iglesia fue llena porque la iglesia abrió la boca. Hermano, yo no sé si usted me está entendiendo, pero vas a ser lleno en la medida que tú abras tu boca. No sé si la estás agarrando, pero vas a ser lleno en la medida que tú abras tu boca, que tú abras tu corazón. En la medida que tú digas, Señor, no estoy satisfecho. Yo creo que tú me puedes dar más. Yo creo que hay más en ti. Yo creo que hay más de ti, Señor. Yo no me quiero, Señor, conformar con lo que estoy viendo o viviendo. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más de tu gloria. Yo quiero más de tu santidad. Yo quiero más de tu poder. No quiero ser uno más del montón. No quiero ser un cristiano nominal. Yo quiero ser un cristiano que tiene vida. Yo quiero ser un cristiano que quiere cambiar no solamente mi vida y la de mi familia, sino también la de esta ciudad y la de este país. Señor, levanta una iglesia con hambre.